Bueno, mi nombre es Ariel Quispe, soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Electrónica y Automatización de la Universidad de las Fuerzas Armadas de Extensión Latacunga. El tema que vamos a tratar hoy es eh, interacciones térmicas con cambios de fase, calor latente y procesos calorimétricos de la materia de física fundamental. Bueno, vamos a empezar primero definiendo qué es la calorimetría. Bueno, la calorimetría es una técnica de medición cuantitativamente de intercambio de calor, en donde dichas mediciones se van a realizar con un instrumento llamado calorímetro, que por lo general es un recipiente aislado que permite una pérdida mínima de calor al entorno. Podemos observar en la figura de la parte izquierda podemos asemejar una estructura de un calorímetro, siendo A nuestro recipiente o vaso calorimétrico y B la parte exterior para realizar nuestro aislamiento. El funcionamiento de este tipo de calorímetros puede ser de dos tipos. El principio de conservación de la energía nos dice que la cantidad de energía que sale de la muestra sea igual a la cantidad de energía que entra al agua. La conservación de la energía permite escribir entonces como la siguiente ecuación: calor frío va a ser igual a menos el calor caliente. Ahora vamos a hablar sobre los cambios de fase y calor latente. Nos dice que la materia normalmente está en tres estados fases, o también conocida como punto triple del agua, el cual está en sólido, líquido o gaseoso. Sin embargo, estas divisiones son las más comunes, ya que existen otras fases tales como plasma y la de superconductores. La fase en la que una sustancia se encuentra dependerá de su energía interna y de la presión a la que está sometida. No obstante, la que seguramente se nos ocurre para cambiar la fase de una sustancia es agregarle o quitarle calor. Hemos mencionado anteriormente, la materia cambia de un estado a otro por efecto de la temperatura y la presión. También existen dos tipos de cambios, progresivos y regresivos, ya sea aumentando o disminuyendo energía calórica. Cambios de fase progresivos. Los cambios de estado progresivos se producen cuando se aplica calor a los cuerpos, y estos son sublimación progresiva, fusión y evaporación. La sublimación progresiva se produce cuando un cuerpo pasa del estado sólido al gaseoso directamente. Ejemplo, el hielo seco o el dióxido de carbono, CO2, puede ser licuificado primero y luego congelado para hacer el hielo seco, y a su temperatura ambiente recupera su forma gaseosa original. La fusión es el paso de una sustancia del estado sólido a líquido por la acción del calor. Ejemplo, la temperatura a la que ocurre la fusión del hielo es 0 grados centígrados. La temperatura a la cual se produce la fusión es característica de cada sustancia. Evaporación sucede cuando las partículas pasan del estado líquido al gaseoso por haber adquirido suficiente energía cinética para escapar. Entonces decimos que se ha producido un cambio de estado líquido-gas. Este cambio de fase producido se llama ebullición. Un ejemplo puede ser cuando el agua hierve y vemos cómo el vapor se expande, o en el ciclo del agua, cuando se forma una nube debido a las altas temperaturas del sol, las cuales hacen que se transformen posteriormente en lluvia. Los estados regresivos son aquellos en los cuales los cuerpos se enfrían, y son de tres tipos igual. En cambio, estos son sublimación regresiva, solidificación y condensación. La sublimación regresiva ocurre cuando una sustancia gaseosa se vuelve sólida sin pasar por el estado líquido. La solidificación es un proceso físico que consiste en el cambio de estado de la materia de líquido a sólido producido por una disminución en la temperatura. Es el proceso inverso a la fusión. Un ejemplo es cuando metemos agua en el congelador y como la temperatura es muy baja, esto hace que se haga hielo.
pocas palabras, que se convierta en sólido. La condensación es el cambio de estado que se produce en una sustancia al pasar del estado gaseoso al estado líquido. La temperatura en la que ocurre esta transformación se llama punto de condensación y corresponde también al punto de ebullición. Ahora vamos a hablar sobre el calor latente. Por lo general, cuando se transfiere calor a una sustancia, la temperatura de la sustancia aumenta al incrementarse la energía cinética promedio por molécula. Sin embargo, cuando se agrega o se extrae calor durante un cambio de fase, la temperatura de la sustancia no cambia. Ejemplo, si se añade calor a cierta cantidad de hielo que está a menos 10 grados, la temperatura del hielo aumenta hasta llegar al punto de fusión. En ese punto, la adición de más calor no elevará la temperatura del hielo, sino que hará que se funda, es decir, que cambie de fase. El calor que interviene en un cambio de fase se denomina calor latente y se define como la magnitud del calor requerido por unidad de masa para inducir un cambio de fase. Podemos decir entonces que el calor latente por un cambio de fase de sólido a líquido se denomina calor latente de fusión, y el de un cambio de fase de líquido a gas se conoce como calor latente de vaporización. En la siguiente tabla que se muestra a continuación, nosotros tenemos el calor latente de algunas sustancias, el cual nos va a servir de gran ayuda. Si despejamos Q de nuestra ecuación anterior e incluimos un signo más o menos para las dos posibles direcciones de flujo de calor, tendríamos que nuestro calor va a ser igual al más menos de nuestra masa por el calor latente. Al resolver problemas de calorimetría con cambios de fase, es muy importante usar el signo correcto, de acuerdo con nuestras convenciones de signo. Por ejemplo, si se está condensando agua de vapor a gotitas, el agua está perdiendo calor, así que el signo empleado debe ser negativo. Procesos calorimétricos. Un proceso es cualquier cambio en el estado de un sistema. Es decir, cuando un gas ideal se somete a un proceso en general, todas sus variables de estado, presión, volumen y temperatura cambiarán. Un sistema que ha sufrido un cambio de estado ya se sometió a un proceso termodinámico. Los procesos se clasifican como reversibles e irreversibles. Como podemos observar en el diagrama de presión y volumen, podemos observar los estados iniciales y finales, el cual son el número 1 y 2, aunque no lo que sucedió entre ellos. Ese tipo de procesos cuyos pasos intermedios no son estados de equilibrio se denominan procesos irreversibles. El término irreversible no implica que el sistema no es capaz de regresar a su estado inicial, sino que implica que no es posible volver por el mismo mínimo exactamente debido a las condiciones de inequilibrio que existieron. Entonces podemos nosotros decir que un proceso reversible, podemos observar el número 3 y el 4, en el que conocemos el camino del proceso, es decir, el sistema puede llevarse otra vez a sus condiciones iniciales recorriendo el camino en dirección opuesta. Ahí es un proceso reversible. Procesos isotérmicos es un proceso a temperatura constante. En este proceso el camino se denomina isotermo o curva de temperatura constante. Como podemos observar, todos los puntos de presión, volumen por los que el gas pasa debe cumplir lo siguiente. En la primera línea, en la primera ecuación, en donde nos dice además que el trabajo realizado por el gas va a ir desde V1 hasta V2, será entonces nuestro trabajo isotérmico sería igual a la integral de V1 a V2 por la presión por nuestro diferencial de volumen. Como es un proceso isotérmico, la temperatura es constante y sale de la integral. Entonces, finalmente al resolver la integral, tenemos que nuestro trabajo isotérmico va a ser igual a NR por T
el logaritmo natural de B2 sobre B1. Como podemos observar en la figura, durante la expansión del estado inicial y final, números 1 y 2 respectivamente, se agrega calor al sistema y tanto la presión como el volumen varían de manera que la temperatura permanezca constante. El gas en expansión efectúa trabajo positivo. Un proceso isobárico es un proceso a presión constante. Como podemos observar en la figura, un proceso isobárico se lo representa con una línea horizontal llamada isobara. Cuando se añade o se quita calor a un gas ideal a presión constante, el cociente B sobre T no cambia al expandirse el gas calentado. Su temperatura aumenta y el gas pasa a una isoterma a mayor temperatura. Este aumento de temperatura significa que la energía interna del gas aumentó. Proceso isométrico o también llamado isocórico. Como podemos observar en la figura, presión-volumen es una línea vertical llamada isometa. No se efectúa trabajo porque la vía bajo una curva así es cero. Puesto que el gas no puede efectuar trabajo, si se añade calor, este debe invertirse completamente y aumentar la energía interna del gas y por ende su temperatura. Proceso adiabático. Aquí no se transfiere calor hacia el interior ni hacia el exterior del sistema. Es decir, Q va a ser igual a 0. Esta condición se satisface en un sistema térmicamente aislado. Puede efectuarse procesos casi adiabáticos si los cambios no son bastante rápidos y no hay tiempo para que una cantidad significativa de calor entre en el sistema o salga de él. En otras palabras, los procesos rápidos pueden aproximar las condiciones de vida. Los materiales que vamos a utilizar para este experimento en casa es una hielera, hielos, un sartén, una tapa y en este caso la cocina para transmitir calor. El procedimiento que vamos a realizar es que vamos a introducir los hielos en el sartén y lo vamos a llevar al calor. Al momento que introducimos en el calor, se inicia nuestro proceso de fusión. Bueno, como podemos observar, tenemos nuestro cambio de estado, el cual ha pasado de sólido a líquido, y vamos a colocar la tapa de la olla para poder observar el otro estado. Como podemos observar, está cambiando de estado, estamos pasando del estado líquido al estado de evaporación, en donde la vamos a introducir la tapa para observar el vapor. El vapor va a salir por ese orificio en la tapa. Bueno, también tenemos que tener en claro que para que alcance nuestro punto de ebullición, el agua va a depender mucho de la presión. Entonces esto quiere decir que, por ejemplo, si nosotros introducimos agua en una olla de presión, esta va a estar entre los 102 a 105 grados, pero aún no va a hervir. Esto se debe a la mayor presión que ejercen los gases en el interior de la olla.